como un equipo que pasó a la historia del fútbol chileno por ser el club más austral del país en participar de un torneo internacional, luego de aquellos maravillosos años, fue desafiliado y tuvo que ser refundado. Esta es la complicada historia de Provincial Osorno. Y averígüelo todo, aquí, en Punto Cero Chile. Bueno gente, volvemos a la especialidad de este canal, que es obviamente hablar de las historias de los equipos, y en este caso vamos a terminar una especie de trilogía, ya que tras haber hablado sobre Deportes Valdivia y Puerto Montt, es momento de visitar la historia de otro equipo sureño, y en este caso es nada más y nada menos que Provincial Osorno, el cual hace de local en la ciudad que lleva ese mismo nombre y que tiene mucha historia para contar, puesto que Osorno fue fundado por los españoles en 1558, pero 30 años después se convirtió en una de las 7 ciudades destruidas tras una rebelión mapuche, y posteriormente, tras siglos de estar abandonada, en el año de 1793, Osorno se refundó gracias a los inmigrantes alemanes y húngaros, los cuales le dieron un impulso económico a la ciudad y la transformaron en el centro de la ganadería bovina en el país. Y claro, ante esta rica influencia cultural, Osorno tiene grandes atractivos turísticos, como la Catedral de San Mateo, el Fuerte Reina Luisa, el Parque Urbano Riquelme, el Mirador Monte Sarnoso y, como no, el Gran Monumento al Toro, el cual es un homenaje imponente a la próspera industria ganadera de aquella región. Ya habiendo dicho esto, al ser una ciudad con tanto que ofrecer, la Asociación Central del Fútbol Chileno, a principios de la década de los 80, invitó a Osorno para participar del profesionalismo en la segunda división. Y como dato curioso, como el equipo no tenía jugadores aún, el club hizo una convocatoria para buscar futbolistas. Y ante esto, se armaron 2 selecciones osorninas, en donde un equipo jugaba de blanco y el otro de azul. Y este partido, que se jugó en el Parque Chot, de ambas selecciones, se escogieron a los mejores de cada uno de los equipos para así integrar al nuevo club de fútbol. Pero, hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, en su primer año compitiendo, Osorno estuvo a punto de descender, ya que en la segunda categoría solo se salvó por tener mejor diferencia de gol, pero al año siguiente, es decir, en el 84, los Toros seguirían teniendo malas campañas, en donde incluso terminarían en los últimos lugares, por lo cual Osorno debía descender de categoría. Pero, en aquel momento, la Asociación Central del Fútbol Chileno tuvo piedad de ellos y canceló su descenso. Y la razón de todo esto es que había un acuerdo entre la Asociación Central y la región de los lagos, en donde los equipos de Valdivia, Puerto Montt y Osorno no debían descender por un periodo de 3 años, y además a la asociación no le convenía que Osorno descienda, ya que por aquel entonces los Toros eran uno de los equipos que más gente llevaba al estadio, y claro, sumado a este acuerdo de palabra, el equipo también le pagó 1 millón de pesos a la asociación, con lo cual se oficializó definitivamente su permanencia en la segunda división. Y la verdad, tras volver a competir, Osorno en toda la década de los 80 sería muy irregular, ya que a veces peleaba por el ascenso y en otras temporadas estaba en la parte baja de la tabla, hasta que en el año 90, con el nuevo aire del cambio de década, ocurriría algo increíble, y es que tras quedar primero en la fase regular y luego volver a quedar primero en la liguilla por el ascenso, en la final por el campeonato, los Toros se enfrentarían ante los Piratas. Y claro, en cualquier parte del mundo, si digo que los Toros le ganan a los Piratas, me tratarían de loco, pero no en Chile, ya que en el Parque Chot, con más de 13.000 espectadores, Osorno le ganaría a Coquimbo por 1-0. Y así, señoras y señores, los Toros ascenderían por primera vez en su historia a la máxima categoría. Pero esta década estuvo marcada por una crisis de identidad en Osorno, ya que después de conseguir lo que tanto quería, el equipo perdió el rumbo a falta de un objetivo claro, y en su primera temporada, en la máxima categoría, el equipo descendería, y tras volver a ser campeón de la B en el año 92, los Toros parecían que al fin lograron estabilizarse en primera, ya que los años 96 y 97, el equipo finalizó en la mitad de tabla, pero sin previo aviso, en el año 98, Provincial Osorno otra vez le diría adiós a la primera división, ya que tras quedar en los últimos lugares, los Toros perderían un partido de promoción ante Santiago Wanderers por un global de 3-1. Pero en esta relación amor-odio que tenía Osorno con la máxima categoría, literalmente la temporada siguiente, los Toros volverían a primera división, y en esta ocasión, tras ser ellos los vencedores de una liguilla de promoción, en donde Osorno le ganaría a Cobresal por un global de 7-5, pero lamentablemente, el equipo lechero nunca echó raíces en la máxima categoría, y otra vez en su temporada de regreso, descendería. Y claro, toda esta irregularidad deportiva guardaba relación con una crisis económica y dirigencial que, a pesar de que aún no se notaba, lo cierto es que cual tumor
rumor crecía silenciosamente en el cuerpo del Toro, ya que, por ejemplo, el club tenía pasivos enormes en materia de impuestos, en donde se sumaban los generados por la rama de básquetbol, que quedaron cargados con el RUT de fútbol, y también se cuentan los asuntos previsionales y algunos juicios por parte de jugadores. Y claro, para el año 2003, el primer presidente del club, llamado Sergio Tolosa, señaló que el equipo estaba técnicamente quebrado y que necesitaba una urgente reestructuración deportiva, en donde, según él, lo mejor que podía hacer Osorno era convertirse en sociedad anónima. Pero claro, a pesar de esta advertencia, nadie le hizo caso, porque justamente en aquel año se daría algo histórico, y es que Osorno se transformaría en el primer equipo chileno en jugar un torneo internacional estando en la primera B, ya que ganó la liguilla sudamericana de aquel año. Y claro, ya en la Copa Sudamericana misma, Provincial Osorno debía jugar contra su compatriota, la Universidad Católica, y en el partido de ida, jugado en Santiago, los toros ganarían por 1-0 tras un gol olímpico convertido por Alejandro Figueroa, y ahora, con esta leve ventaja, Osorno definía todo de local en el estadio Parque Chot, pero lamentablemente, el encuentro dirigido por Patricio Polich sería uno de los más polémicos en la historia del fútbol chileno, ya que los toros, tras ir ganando este partido, también por 1-0, la Católica lograría el empate tras convertir un dudoso penal, y finalizando el primer tiempo, los cruzados convertirían el segundo gol, con el cual dejaba la serie empatada por 2-2 en el global. Y claro, tras esto, Osorno trató de ir con todo por el triunfo, y de hecho, el equipo hizo un gol, pero el árbitro de forma insólita anuló dicho tanto, haciendo enfurecer a los hinchas locales, y con esto, el partido terminaría en empate, y tuvieron que ir a lanzamientos penales, en donde continuarían los robos, ya que el arquero de Osorno, tras haber atajado un penal cruzado, el árbitro anularía dicho cobro y haría repetir el lanzamiento, y tras todas estas ayudas, finalmente la Católica eliminaría a Provincial Osorno, causando toda la furia en la hinchada taurina, en donde incluso el árbitro tuvo que salir del estadio custodiado por carabineros, y ante esto se terminaría de escribir uno de los mayores escándalos en el fútbol chileno. Pero bueno, después de esta breve aventura internacional, Osorno volvería a sus problemas de siempre, es decir, a su crisis económica, en donde durante los años 2004 y 2005, los socios estaban estudiando la posibilidad de convertirse en sociedad anónima. Sin embargo, justamente en 2005, los directivos querían apostar al todo o nada, y eligieron tratar de hacer el último esfuerzo por salvar a la cooperación, por lo cual se aumentaron los gastos, con el fin de conseguir el ascenso a final de temporada. Y lo cierto es que los toros estuvieron a solo un par de penales de lograrlo, ya que tras hacer una excelente campaña regular en la liguilla de promoción, Osorno perderá por lanzamientos penales ante su clásico rival Puerto Montt, en una de las últimas esperanzas por el ascenso y por salvar a su equipo. Y claro, como este era un movimiento de todo o nada, lo cierto es que a final de temporada, al no conseguir el ascenso, el equipo estaba en una situación terminal, en donde tenía más de 60 millones de pasivos solo en ese año. Y claro, ante esto, el club organizó una especie de comisión de emergencia, en donde su plan era entrar en receso por todo el año 2006, ordenar sus finanzas, volver para el año 2007, armar un plantel competitivo y ascender en el año 2008. Y claro, todo este plan de cuento de hadas fue rechazado por la NFP, el cual mencionó que si no jugaban, el equipo era automáticamente borrado de todos los registros. Y ante esto, Osorno tuvo que buscar nuevos planes, y tras recibir el apoyo monetario de Heinz Gildemeister, el club pudo disputar con cierta normalidad la temporada 2006, hasta que finalmente, a principios de 2007, Provincial Osorno haría todos los trámites correspondientes y se transformaría en una sociedad anónima. Y claro, en un inicio, como todas las nuevas relaciones, todo parecía ir bastante bien, ya que en su primera temporada, con sus nuevos inversores, Provincial Osorno sería campeón de la primera B, y con esto, los toros regresarían a la máxima categoría. Pero como es la constante en toda su historia, el equipo no duraría en la primera división, ya que tras hacer pésimas campañas, tanto en el apertura como en el clausura, Osorno nuevamente descendería. Y recuerden este año, ya que desde 2008 en adelante, los toros nunca más en la historia volverían a pisar la primera división, puesto que a partir de ese momento, la vida de Osorno daría un giro muy oscuro, debido a que en el año 2010, los toros descenderían por primera vez en su historia a la tercera categoría, ya que tras caer en los últimos lugares de la tabla, Osorno perdió un partido de promoción ante Copiapó, y a pesar de armar un buen plantel, en el año 2011, el equipo no lograría volver rápidamente a la segunda categoría, y de hecho, si somos aún más duros, además de que Osorno nunca más volvió a la primera división, tampoco lograría regresar a la primera B. Y continuando con la historia, a pesar de no lograr el ascenso, en 2012, con la creación de la nueva segunda división profesional, Osorno postularía para participar en esta nueva tercera categoría, y a pesar de que los toros hicieron una buena campaña regular, lo cierto es que a mitad del torneo, la NFP paralizó la competencia debido a las deudas que tenían ciertos clubes. Y claro, Osorno tenía una deuda de más de 200 millones de pesos, ya que no había pagado la cuota de inscripción que pedía la NFP, y ante esto, la Asociación del Fútbol Chileno desafilió a Osorno de la competencia.
existencia. Y claro, con este panorama, en la ciudad sureña, todos se echaban la culpa entre sí, ya sea dirigentes, empresarios locales, ya hasta políticos. Pero lo cierto es que Osorno literalmente estaba vetado casi de por vida por la NFP y no tenía ninguna posibilidad de retornar a esta división, y ante tales problemas, a finales de 2012, los hinchas y socios de Osorno hicieron lo mejor que podían hacer, que era soltar a su viejo y querido club debido a que era casi imposible pagar la deuda con la NFP, y ante esto, a fines de ese año, se creó un nuevo equipo que sigue el legado de los Toros. Estamos hablando del llamado Deportes Provincial Osorno, el cual buscaría poner el nombre de su ciudad en lo más alto del fútbol nacional. Y claro, en sus primeros 2 años de existencia, el equipo simplemente jugaba en su asociación local, hasta que finalmente, en 2014, el club sería aceptado para competir en la tercera división B, es decir, la quinta categoría del fútbol chileno, en donde tras tener una buena temporada debut en el año 2015, lograría el primer ascenso de su nueva historia. Y atención todos, porque el año siguiente, en 2016, Osorno lograría su segundo ascenso consecutivo, ya que sería campeón de la tercera división A, y como dato curioso, ambos ascensos los consiguió junto a Deportes Recoleta, en donde a pesar de la distancia entre ambos equipos, en 2015 y 2016, ambos se convirtieron en hermano del ascenso, pero toda esa amistad que habían creado se terminaría en 2017, ya que Provincial Osorno, en su temporada debut en la segunda división profesional, descendería de categoría tras quedar último en la tabla, y tras seguir por un par de años en la tercera división, finalmente en 2022, los Toros regresarían al profesionalismo, y hasta el día de hoy, Provincial Osorno se encuentra en esta categoría, en donde esperemos que en algún momento los Toros se animen y vuelvan a sorprender a todo un país. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, dime qué te gustaría ver en futuros videos. Yo soy Punto Cero Chile, nos vemos.